para que nos llevemos herramientas para reflexionar. Estamos mirando a todos los otros como agresores, competidores, no miramos como Sí. un hermano, una persona que podemos valorar y compartir la ayuda. Sí. Estamos mirando como de la vida, de las cosas que estamos viendo, la competencia que tenemos unos con los otros. Miramos todos como que van a tomar nuestras cosas, que van Sí. a sacar todo de nosotros. No miramos como hermanos. En este artículo yo estaba leyendo este caso de David Moreira, ¿no? El periodista dice así: una visión del mundo, una manera de ver la realidad, muy arraigada, divide el mundo entre la gente y los delincuentes. De este lado estamos la gente. Del otro lado, el otro. Los delincuentes. Una muchedumbre ciega estigmatizó y condenó a David Moreira. La gente mató, arrogándose la representación de la víctima de un delito contra la propiedad. Queda claro esto, ¿no? No fue la chica a la que le robaron la cartera la que mató al ladrón. Fueron los que pasaban por ahí en ese momento, que lo corrieron, lo bajaron de la moto y lo reventaron. La gente mató al delincuente. Lo que hizo el delincuente fue injusto, según tus propias palabras. ¿Y lo que hizo la gente, qué fue? ¿Fue justicia? Fue más injusto. Esto es para que reflexionemos nada más. No estoy diciendo que agarremos al delincuente y lo pongamos en un trono y lo felicitemos. Estoy diciendo, ¿cómo reaccionamos con aquello que nosotros pensamos que es el mal? ¿Y desde dónde nos paramos a la hora de ver al malo? ¿Sí? Y si nosotros queremos terminar con el mal, ¿cómo tenemos que conducirnos nosotros en relación con el mal? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Vete, dice Jesús, y no vuelvas a pecar. Nosotros que somos conscientes de esto, con el mal tenemos que ser educadores. Educadores. ¿Dónde está el malo? Ahí. Hay un poco de malo en mí también. ¿Qué estoy haciendo con eso, mucho, poquito o nada de malo que tengo? Trato de mejorarlo, de superarlo, de convivir con ello. Cada uno sabe. Lo mismo tengo que hacer con el malo que está enfrente. Tengo que educarlo. Y acá podemos empezar a hablar de política, de políticas de Estado, qué hace el gobierno con los delincuentes, qué hacemos nosotros con los delincuentes, etcétera, etcétera. Pero de lo que estamos hablando hoy es de la propuesta espiritista en relación con el daño que el otro me causa, y la propuesta espiritista en relación con el mal que llevo en mí mismo. Voltaire, un filósofo francés muy importante, decía: tolerancia es, podríamos reemplazar la palabra tolerancia por la palabra perdón. Perdón es la consecuencia de saberse falibles. Si yo sé que soy falible, que cometo errores, a veces no puedo evitarlo, porque soy un espíritu imperfecto, lleno de debilidades. Si yo sé que soy falible,
espero del otro en relación con mis debilidades? Espero comprensión. Espero comprensión. Perdón. El perdón es la consecuencia de saberme falible. Si yo espero perdón para con mis cuestiones, necesariamente tengo que brindarlo al otro, que también tiene las suyas, que también tiene sus cuestiones. Y esto va para el análisis en el grupo familiar, para mi vecina con el hijo, ¿sí? Para los vínculos que nosotros mantenemos en la vida por el solo hecho de estar encarnados, porque aunque parezca mentira, para eso estamos en el mundo, para resolver nuestros conflictos, los de nuestra alma, que son despertados en el vínculo con los demás. Por eso estamos todos juntos aquí, y no es que Dios nos tiró para arriba y caímos, algunos en Rosario, otros en Buenos Aires, otros en Miami. No. Dios reúne a espíritus que vienen involucrados desde antes de nacer y que están relacionados unos con otros fundamentalmente en términos morales, en términos de algo que se hicieron moralmente unos a otros. Entonces, por lo general, cuando el malo me lastima, el malo no es un cualquiera. Necesariamente en esa acción perjudicial que yo estoy padeciendo, la causa está en mí. Y ahí es donde está actuando lo que nosotros llamamos la justicia divina. El principio, la ley, que los espiritistas llamamos de causa y efecto, o de acción y reacción. Todo lo que el otro me hace, tanto si es bueno como si es malo, es la cosecha de algo que yo antes sembré. Cuando vienen a robarme la cartera, a los 6.000 millones de personas que hay en la Tierra le roban la cartera. No. A los 6.000 millones de personas que hay en la Tierra los asesinan en un asalto. No. A los 6.000 millones de personas que hay en la Tierra los violan, los torturan, los matan. Ojo, es muy delicado esto que estoy diciendo, ¿eh? Hace poco, hace un par de años, el gran rabino de la comunidad sefaradí de Jerusalén dijo una frase, casi más se lo comen crudo. El gran rabino dijo: los que murieron en el Holocausto murieron porque eran pecadores. Miren qué frase, ¿eh? No podemos decir esa frase muy alto. ¿Sí o no? Todo lo que nos pasa en la vida tiene es producto de, o bien del azar, o bien de una planificación milimétrica. No hay dos opciones. El universo es fruto del azar, según la teoría materialista, o todo lo que pasa en el universo está regido por leyes perfectas e inmutables. Y todo lo que nos sucede en la vida es el efecto de una causa que nosotros mismos generamos.
Entonces, cuando el otro, el delincuente, y no digo delincuente el que roba algo, digo el que me hace mal, ¿sí? Cuando hay alguien que me hace mal, yo tengo que evaluar esa acción en términos espiritistas y tratar de entender las causas profundas por las cuales yo necesariamente tengo que pasar por esa circunstancia. ¿Por qué me pasó a mí? Pero no en el sentido de ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no me lo merezco. No, en el sentido de preguntar por qué para encontrar la causa. ¿Por qué me está pasando esto? Esto, a la luz del espiritismo, es justicia divina. Y lo último que yo puedo hacer, si esto que me pasa es malo, es desafiar a la justicia divina con mi propia justicia humana y decir, vos me haces mal, te aniquilo. ¿Ven cómo cierra el análisis? Es muy importante esto. Siempre que miremos al otro, tenemos que pensar que el otro soy yo. Y entonces vamos a cambiar radicalmente nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ver el mundo, de interpretar las circunstancias de nuestra vida, de entender al otro que está al lado de nosotros, a los seres que amamos y que nos aman, o a los seres que no nos aman y que porque no nos aman nosotros tampoco amamos. ¿Sí? Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo, al que te ama, y odiarás a tus enemigos, al que te odia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, porque ese enemigo que estás viendo hoy, probablemente fuiste vos ayer. Por el principio de la reencarnación. Entonces, muchas veces, cuando yo veo a alguien que me vuelve loco, que me enferma la vida, yo pienso en esa persona y digo, ¿no habré sido así, igual que él, en otra vida? Y ahora estoy recibiendo una cucharada de lo que yo fui, para entender lo que fui, para aprender de eso que fui. Porque ahora puedo considerarme una persona muy buena, pero en el pasado pude haber sembrado con acciones cosas malas. Y la justicia divina no deja de actuar. A veces no actúa de inmediato, sino en el largo plazo. Ahora yo progresé, ahora yo mejoré, pero eso que fui antes aún está generando efectos. Y eso que yo fui antes vuelve ahora en el otro. ¿Se entiende? Esta es la visión espírita de las relaciones humanas. Es algo revolucionario. El día que nosotros podamos expandir esta manera de ver a la humanidad, esta manera de ver las cosas que pasan en la humanidad, en las grandes comunidades, en los países, en los vínculos entre los países, en los vínculos así reduciendo hasta el mínimo común denominador, la vida de pareja, los conflictos en la pareja. Mi abuela decía, matrimonio y mortaja del cielo baja. Matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿Qué es esto? Yo estoy con otro porque estoy involucrado espiritualmente con ese otro. Hay un algo que yo tengo que aprender del vínculo con la persona o las personas que están a mi lado.
de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, especialmente cuando las personas, los espíritus están enlazados por vínculos de sangre, porque es la manera como Dios reúne a espíritus que de lo contrario no aceptarían nunca estar juntos. ¿Sí? Los lazos de sangre permiten que nosotros limemos las asperezas, superemos las fricciones de naturaleza moral que traemos del pasado con esas personas. Aplicando el concepto de justicia según Jesús con esas personas. Porque si están al lado nuestro, es porque merecemos que estén al lado nuestro. Tanto si nos aman profundamente y son la luz, la razón de nuestra existencia, como si nos hacen sufrir profundamente. Siempre, siempre la manera de no equivocarse en relación con el otro es amar. Amar incondicionalmente. Tal vez yo no sepa quién es el otro, en el sentido de qué espíritu está encarnado en este delincuente que me enferma la existencia. Tal vez yo no sepa nunca qué le hice para merecer este castigo. No importa, no importa lo que le hice. Lo que importa es que tengo que amarlo. Que en este sentido, si lo que me hace, lo que me provoca es dolor, lo que tengo que hacer es ejercitar la forma más difícil y más compleja del amor, que se llama perdón. El perdón es amar al que no me ama. Es terrible. Y por eso se ve tan poco en la tierra. Se ve muy poco el perdón en la tierra. Hay mucha gente que dice, yo perdono porque olvido. ¿Cómo? Si alguien me lastimó, yo no me, salvo que tengo un problema neurológico, no me voy a olvidar jamás. Perdonar no es olvidar. Hay otras personas que dicen, bueno, yo disculpo a los que me lastiman. ¿Qué es disculpar en la etimología del término? Es quitar la culpa. Ah, bueno, pero eso ni Dios lo hace. Ni siquiera Dios quita las culpas. Si yo puse el dedo en el fuego, ¿quién va a impedir que mi dedo se queme? Nadie. Nadie. Entonces, disculpar es imposible. Yo no puedo ponerme en el lugar de quien dice, lo que me hiciste de malo no tiene responsabilidad, no habrá culpa, no habrá efecto. Imposible. ¿Qué es entonces perdonar? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es disculpar. ¿Qué es entonces perdonar? Vean por qué es tan difícil perdonar. El espíritu Juana de Ángelis dice, perdonar es darle al otro que me lastima infinitas oportunidades de reparar su error. ¿Ven por qué es tan difícil? Hay gente que dice, yo lo perdono, pero... y hace un gesto así, y pone una cara así. Yo lo perdono, pero no existe más para mí. Eso no es perdonar. Hay otros espiritistas honestos, dicen, yo lo perdono porque ya le va a caer la justicia divina. Y ya estamos gozando, porque en la otra encarnación va a sufrir todo lo que me hizo sufrir a mí. ¿No? Esos somos los espiritistas auténticos.
yo lo perdono, pero ya le va a llegar. Eso no es perdonar. Cuando el otro que me lastima se acerca a mí y me dice, perdóname, me equivoqué. Y yo sé que capaz que es mentira, o que se arrepintió por un ratito. Y a pesar de todo eso, le digo, está bien, empecemos de nuevo. Darle la oportunidad. Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi enemigo? ¿Hasta 7 veces? ¿Se acuerdan de Lamec? Caín será vengado 7 veces, mas yo, Lamec, seré vengado 77 veces. Maestro, le pregunta Pedro a Jesús, que había leído en el templo el texto de Lamec. Por eso Pedro le pregunta, ¿hasta 7 veces perdonaré? Porque Jesús decía, no te vengues como Lamec, perdona. Y entonces, claro, ¿perdonaré 7 veces? No, hasta 77. Es decir, infinitas veces. Todas las veces que sea necesario, estaré a disposición del otro para la reconciliación. Sí. Díganme la hora porque yo me pierdo, ¿eh? Estamos bien, ¿no? ¿O ya terminamos? Bueno, un par de preguntas. ¿Están de acuerdo? ¿Un ratito más? Sí, fuerte. Con esto del perdón, se me ocurrió un caso, por ejemplo, una mujer que es golpeada por el marido, por ejemplo. Sí. Entonces lo tiene que perdonar, pero, digamos, es muy fino el límite. Exactamente. Hasta dónde tolero, o sea, te perdono, pero no quiero más esto. Está muy bien. Estoy dispuesta a perdonarte y darte una oportunidad, pero en realidad no como pareja porque... Viene perfecta tu pregunta, porque a veces se malinterpreta la propuesta espírita del perdón. Perdonar no es ser masoquista. ¿Sí? Cuando el otro me lastima, si yo pienso, está bien que me lastime, me estoy equivocando. Está mal que me lastime. Lo que el otro tiene que hacer es amarme, no lastimarme. Pero bueno, lamentablemente, en vez de amarme, me golpea, me lastima, me hace sufrir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el sufrimiento que tengo que aceptar? El que no puedo evitar. ¿Me seguís el razonamiento? ¿Cuál es el sufrimiento que tengo que aceptar? El que es kármico. ¿Saben lo que es el karma? Es la ley de causa y efecto del espiritismo. Es lo que va a pasar porque está la justicia divina actuando. Entonces, si mi marido viene y me pega, yo tengo que impedir que me pegue. Porque él está equivocado. Yo estoy padeciendo un efecto de actos míos del pasado, sin duda. Porque no hay 3.500 millones de mujeres golpeadas en el mundo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ojo, porque esto se puede malinterpretar. Yo no soy Mirta Legrand, que dice, ay, algo le habrás dicho a tu marido para que te pegue. ¿No? Tratemos de entender el sentido profundo de esto que estoy diciendo. Las causas están en el pasado espiritual. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Cuál es entonces el límite de la tolerancia? El límite está en mi libre albedrío. Cuando yo hice todo lo que es posible para evitar el sufrimiento y el sufrimiento sigue, entonces tengo que aceptarlo. En el tema lo que hay que hacer es separarse. ¿Sí? El matrimonio para la eternidad, el espiritismo no lo acepta ni lo tolera. El divorcio es aceptado. Cuando se termina el amor, hay que apartarse, hay que separarse. Y más cuando hay
violencia simbólica y a veces también violencia física. ¿Por qué voy a tolerar las vejaciones, las humillaciones, los insultos, los agravios, los desprecios? No. Entonces es necesario tener presente que el perdón sobre el mal que me hacen es cuando ese mal no puedo evitarlo. ¿Sí? No puedo evitarlo, entonces mi reacción debe ser el perdón. Ahora, si podés evitarlo, hay que ver de qué manera. Porque hay muchas señoras que lo evitaron con un cuchillo en el cuello del marido. ¿O no? ¿Eso qué es? Es Lamec. ¿Sí? Es Lamec. Yo maté a un hombre por un cardenal que me infligió. Lo que pasa es que cuando se trata de temas de género suena raro, ¿verdad? Pero la mujer golpeada que mata es Lamec. Ahora se me vienen las feministas, me aplastan. Repito, veamos a la luz del espiritismo todo esto. Si nosotros lo sacamos de contexto, nos convertimos en Hitler. ¿Se entiende? Por eso, no lo saquemos de contexto, de nuestra visión espiritual de la realidad. ¿Está? Quedó claro, nadie se va con dudas, ¿no? No estamos justificando el crimen, ni la violación, ni el maltrato de género, la violencia de género. No estamos justificando, por favor. ¿Se entiende? Estamos diciendo que no hay que devolver mal por mal. Eso estamos diciendo. No hay que devolver mal por mal, hay que devolver bien por mal. Gustavo. Sí. Estamos hablando, somos trabajadores espirituales, vemos lo que está pasando, lo acaba de comunicar vos recién. ¿Habrá solución? ¿O porque somos del tercer orden, quedamos en esa posición? Porque somos espíritus encarnados imperfectos, si preguntas vos. Bueno, nuestro destino es la perfección, es el progreso moral e intelectual. Entonces, lo que pasa es que estamos atravesando una situación que se llama de pruebas y expiaciones. Quienes conocemos la doctrina espírita sabemos que nuestra actual etapa como espíritus en evolución es una etapa en la que estamos cosechando errores que hemos cometido. Y estamos siendo desafiados. Esas son las expiaciones. Y las pruebas son desafíos que se nos presentan en la vida para ver cómo actuamos frente a ellos. Cuando nosotros terminamos de expiar los errores y al mismo tiempo respondemos favorablemente frente a las pruebas, entonces progresamos espiritualmente. Y el mal desaparece. El mal queda atrás. ¿El mal qué es, en definitiva? Es... ¿Cómo? La falta de bien. El mal es violar la ley que rige el universo. Si yo me mantengo, me ajusto a las leyes que rigen el universo, en términos físicos y en términos morales, no voy a sufrir el mal. Si yo violo una ley de la física, y me tiro por la ventana, voy a sufrir un mal. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo un vaso de lavandina y me lo tomo, voy a sufrir un mal. Entonces, fíjense, así como funciona el universo en términos físicos, con leyes que rigen la física, que si yo violo muchas veces o desafío, puede generar un mal sobre mí, lo mismo pasa en términos morales en las acciones entre las personas. Que ese es el aporte del espiritismo. Así como rige un principio de causalidad en la física, también rige un principio de causalidad en los vínculos morales entre las personas. Cuando yo me equivoco en relación con el otro, surgen efectos negativos sobre mi persona. Cuando yo acierto en la relación con el otro, vuelven efectos positivos sobre mi persona. Sí.